Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, toda la alabanza. Solo tú eres digno, Señor, de ser alabado, de ser adorado. Padre, toma control de este tiempo, Señor. Te damos todo el lugar, Señor, pleno dominio de este tiempo. Te hacemos Rey, Señor, Padre. Venimos a adorarte, a exaltar tu santo nombre. Padre, te damos gracias por poder estar juntos a pesar de la distancia en un mismo espíritu, adorándote, exaltándote, dándote gloria y honra, Señor. Tú eres digno, Padre. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. De nuevo transforma, Señor, en este día. Transforma lo que soy, desesperado estoy.
amarte, Padre, y vernos a través de Jesús como tus hijos. Disponemos nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos físicos y espirituales para recibir lo que vos tenés para cada uno de nosotros a través de la palabra. Llevamos cautivo ahora todo pensamiento a la obediencia a Cristo y nos declaramos en libertad para recibir de tu palabra. Bendice a aquel que va a traer tu palabra. Dale sabiduría del cielo y autoridad de lo alto. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por todo lo que hiciste, Padre, por todo lo que haces, pero en manera especial por todo lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Lindo tiempo de adoración que acabamos de pasar. Y bueno, ahora en esta tarde me toca compartirles la palabra. Hace tiempo que no compartía, así que estoy un poco nerviosa. Espero no se note mucho. Y bueno, empezamos orando, ¿sí? Señor, en esta tarde queremos darte gracias, papá, gracias por todo lo que haces cada día por nosotros, Señor. Queremos pedirte de una manera especial, Señor, para que vos estés preparando nuestros corazones, preparando nuestras mentes, Señor, para que vos nos hables de la manera que vos deseas hacerlo, Señor. Te pido que estés tomando mi voz, Señor, que estés tomando mi mente, que estés tomando todo de mí ahora, Señor, y que solo tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a través de mí, Señor. Que me anules por completo como persona, que anules toda mi humanidad, Señor, y que solo tu Espíritu Santo esté transmitiendo ese mensaje que proviene de tu presencia, que proviene de tu corazón, aquella cosa que vos deseás decirnos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender claramente tu mensaje, que nos des sabiduría, discernimiento, que nos des lo que necesitamos también para poder ponerlo en práctica, para poder poner por obra tu palabra, Señor, porque de nada nos sirve escuchar si después no vamos a actuar, si después no vamos a hacer lo que vos nos digas. Por eso te pedimos de una manera especial para que nos ayudes a poner en práctica cada una de tus enseñanzas, papá. Gracias por tu compañía, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por perdonarnos, Señor, aun cuando no lo merecemos. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús te entrego esta reunión, te entrego esta palabra, Señor, y te doy gracias por el privilegio que me estás dando, Señor, de poder compartir. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como mencionaba en la oración, primero quiero darle gracias a Dios que me dio el privilegio de poder compartirles la palabra en este día. Siento que es un privilegio y así como un privilegio también es una responsabilidad para mí. Me lo tomo muy en serio y sé que es una gran responsabilidad compartir una palabra que viene de parte de Dios. Así que bueno, lo que les voy a compartir en este día es algo que, sinceramente, para serles muy franca, es algo que el Señor estuvo trabajando recientemente conmigo o es de lo que me está hablando últimamente y me está tocando mi corazón y está en proceso todavía porque estoy en el proceso. Pero es algo con lo que el Señor a mí también me confrontó y bueno, quería compartírselos, ¿no? Porque si hay algo que también aprendimos es que de lo que de gracia recibimos, de gracia lo tenemos que compartir también. Así que bueno, los animo a que podamos abrir las Biblias y que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 17, de los versículos del 9 al 23. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice así: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado, para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder de tu nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti,
mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mi nombre por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Bueno, esta oración, si nosotros leemos en la palabra, la hizo Jesús hacia sus discípulos en un momento en el que era bastante crucial en realidad, porque fue antes de ser arrestado, antes de ser crucificado, antes de morir en esa cruz, antes de resucitar después y antes de irse de este mundo. Fue prácticamente, no digo lo último, pero prácticamente lo último que les dijo a sus discípulos. Lo último que hizo con sus discípulos prácticamente. Y teniendo en cuenta de que él sabía lo que iba a sufrir y toda la situación, esta oración, no sé, a mí me da la sensación, ¿no?, cuando yo la leo, que tiene una gran preocupación Jesús, ¿no? Pareciera que había algo que lo estaba preocupando, más que nada por cómo oró y más que nada por sus discípulos, ¿no? Y si prestamos, yo estaba anotando, ¿no?, cuando estaba preparando la palabra, y si prestamos suma atención a sus palabras en esta oración, ¿no?, ¿cuál piensan ustedes que era su mayor preocupación? ¿Era su reputación? ¿Era cuántos seguidores le quedaban? ¿Las almas que todavía no habían escuchado el mensaje? No. La mayor preocupación de Jesús antes de irse era la unidad de su iglesia. A mí me llama la atención, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero cuando yo leo esa palabra, de verdad que me llama la atención porque había tantas cuestiones a su alrededor, había tantas cosas que iba a vivir él y que iban a pasar y tantas cosas que él podría haberse preocupado por aquellas almas que aún no lo habían conocido y que no habían recibido salvación, aquellas almas que todavía no lo habían conocido, o principalmente sus discípulos todavía hasta ese entonces parecían no estar preparados para la obra que él les había encomendado, o por lo menos si lo leemos en las Escrituras, eso pareciera, recién pudieran estar preparados para ello cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿no? Pero aún así él no estaba preocupado por eso, no estaba preocupado por los que quedaban, por las almas que todavía no habían llegado, no estaba preocupado por su reputación, por todos los seguidores que quizás había perdido, no estaba preocupado por eso. Su mayor preocupación era la unidad de su iglesia, la unidad de sus discípulos, la unidad de cada uno de ellos. No me malinterpreten, no quiero decir que a Jesús no le importa aquellas almas que se están perdiendo, claramente no, pero el hecho de que al leer esta oración, al poder escudriñarla, comprendí que en realidad la mayor preocupación de Jesús era la unidad de su iglesia, porque él sabía que si nosotros no teníamos esa unidad, realmente nosotros no podríamos glorificarlo como él se merece, no podríamos hacer su voluntad, no podríamos demostrar su amor y principalmente no podríamos llegar a aquellas personas que se pierden. Porque principalmente lo que nos caracteriza como cristianos también es llevar una vida diferente. Y si nuestra vida es prácticamente igual a la de las personas que están en la oscuridad, que no pueden ver la luz
de Jesús, entonces, ¿qué clase de vida diferente le vamos a estar mostrando? Entonces, yo anotaba, ¿no? Que no vamos a poder mostrarle a aquellos que se están perdiendo que en Jesús tenemos acceso a una vida diferente. Y bueno, y mientras preparaba la palabra también el Señor me llevó a un versículo que está en Juan 13:35, que tiene que ver también. Y dice así. Dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Eso está en Juan 13:35. Entonces, en su oración él hablaba de la unidad. Y capítulos anteriores les hablaba de que realmente nadie los iba a poder conocer como sus discípulos si ellos no se amaban los unos a los otros. Entonces, me llamaba mucho la atención también porque en este versículo no dice que nos conocerán como sus discípulos si nos bautizamos, si usamos una ropa específica, si escuchamos música cristiana, si tenemos la forma, no sé si ustedes vieron en los autos que hoy está bastante de moda, por así decirlo, poner en la parte de atrás de los autos la forma del pececito. Jesús no dijo que por eso nos van a caracterizar como sus discípulos o como su iglesia, que realmente lo que nos va a hacer ver como sus discípulos es el amor que nos tengamos los unos a los otros. Me llamó la atención, sinceramente, para serle franca, porque a mí me ha pasado que por ahí, no sé, estoy en un negocio, estoy caminando, y si paso por alguna casa que escucho música cristiana, digo, ellos deben ser cristianos. O si veo algún auto que tiene esa forma de pececito atrás, digo, ellos deben ser cristianos. Como que si eso realmente los determinara como discípulos de Cristo, los determinara como cristianos realmente. Entonces me doy cuenta que los parámetros de Jesús para medir a sus seguidores no son los mismos que los nuestros. O por lo menos no que los míos, ¿no? Yo sé que a muchas personas les pasa así como yo. O cuando vamos a algún lugar y una persona después nos dice, cuando salimos del lugar o algo, nos dicen bendiciones. Es como que automáticamente ya pensamos que esa persona es cristiana. O por lo menos a mí me pasa. Pero me doy cuenta de eso, el Señor como que me hizo ver que en realidad nuestros parámetros no son los mismos que los suyos. Y que realmente el único parámetro que cuenta a los ojos de Dios es el amor que nosotros nos tengamos. Ahora, Jesús dijo, ¿no? Si se aman los unos a los otros, todos los conocerán como mis discípulos. Ahora, si lo decimos en otras palabras, digamos que parafraseado, podría ser algo como, si se aman entre ustedes, todos sabrán que son mis hijos, todos sabrán que sigo vivo y que sigo obrando en cada vida que me lo permite. ¿Por qué lo parafraseé de esa manera, no? Porque al fin y al cabo, si nosotros también leemos en las Escrituras, Jesús era muy conocido por hacer milagros, por hacer prodigios, por sanar enfermos, por resucitar muertos. Y en esos tiempos nadie más lo hacía excepto Jesús y excepto sus discípulos, porque Él los había encomendado y les había dado la autoridad para hacerlo. Entonces nadie más que ellos podría hacer la tarea que hacía Jesús. Y si nosotros vamos a 1 Corintios 12, del versículo 26 y 27, dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Por eso lo parafraseé de esa manera, ¿no? Por eso decía que como lo parafraseé el otro versículo era, si se aman entre ustedes, todos sabrán que son mis hijos, todos sabrán que sigo vivo y que sigo obrando en cada vida. ¿Qué significa, no? Que seamos cuerpo de Cristo. Yo
por mucho tiempo me lo pregunté, ¿no? Si bien lo entendía, pero a la vez no, quizás no entendía la profundidad o la importancia que tenía el hecho de que seamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y después de seguir estudiando la palabra, de seguir leyendo, de seguir teniendo comunión con el Señor, me llevó a entender que ser el cuerpo de Cristo significa que juntos como iglesia, como cuerpo de Jesús, debemos caminar, hacer, actuar, movernos y pensar como Jesús lo haría. Nosotros somos la representación de Jesús acá en la tierra y resulta que solo podemos hacer esto si estamos unidos y si nos amamos los unos a los otros. Porque solamente de esa manera seremos conocidos, por lo menos en el cielo, como discípulos del Señor, como hijos suyos. Sí, también en 1 Corintios 12, del 14 al 21, también lo dice así, ¿no? Dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y si Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere, qué extraño sería que el cuerpo si tuviera una sola parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Por eso es que pienso yo que Jesús hacía hincapié también en nuestra unidad, ¿no? Ahora quiero pasar a otra parte, hablando de eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar tan sumidos en nuestras propias vidas, en nuestros propios pensamientos o preocupaciones, que no prestamos atención a las personas que nos rodean, acá en la congregación ni en ningún lado? ¿Cuántas veces nos pudo haber pasado, no? O si nos fijamos en lo que pasa alrededor, solamente es para quejarnos, para buscar defectos o ver en qué se están equivocando. ¿Alguna vez les pasó? Yo por mi parte, es algo que últimamente había estado experimentando, por eso hablo desde un punto en el que también lo viví y sé que si yo lo pasé, sé que a otras personas también les pudo pasar. De estar tan metidos en nuestra propia vida, de estar tan metidos en nuestros pensamientos y en lo que quizás tenemos que hacer o cómo solucionar cierta situación o cómo no solucionarla o qué podemos hacer o qué no hacer, que realmente no nos fijamos en las personas que tenemos alrededor. Y realmente si nos fijamos solamente es para quejarnos. A mí me ha pasado. Así que por esa razón hace poco Dios me confrontó con algo como esto. Y me hizo ver que estaba tan sumida y preocupada por mi vida y cosas que me estaban pasando, que le estaba dando lugar al enemigo en diferentes áreas de mi vida. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Pero resulta que el Señor me hizo ver que darle lugar a la preocupación es abrir una puerta a la incredulidad. Porque no estamos depositando en Dios nuestra total confianza. Cuando damos libre acceso a todo el tiempo preocuparnos por todo y si bien capaz que a veces oramos por las circunstancias, pero después vamos por la vida todo el tiempo maquinando y seguimos pensando y qué podemos hacer o qué no podemos hacer, y realmente le estamos quitando a Dios el lugar que debería tener. Le estamos quitando la confianza que Él merece que le tengamos. Nos estamos olvidando que Él es todopoderoso para hacer lo que Él desea. Y que en un abrir y cerrar de ojos Él puede solucionar las circunstancias. Darle lugar a la preocupación constante es abrir una puerta a la incredulidad.
¿Y por qué es que el enemigo había tenido autoridad en mi vida sobre diferentes áreas? Resulta que una vez que le abrimos la puerta al enemigo en algo, por más que sea chiquitito, por más que sea pequeñito, él busca sutilmente acapararlo todo. No es que se conforma con una parte. Una vez que le abrimos una pequeña puerta, un pequeño espacio para que él pase, él lo quiere acaparar todo. Y de así es como de a poco va sembrando malos pensamientos sobre absolutamente todas las cosas. Así es como después todo lo vemos malo, o de las hasta, no sé si les ha pasado que hasta de las buenas circunstancias uno le encuentra algo malo. No sé si les ha pasado alguna vez. Entonces, él va sembrando malos pensamientos sobre todo, y no solo sobre todo, sino que también siembra malos pensamientos sobre todos los hermanos, o sobre algunos hermanos, o sobre diferentes hermanos. Pero, en fin, empieza a sembrar malos pensamientos sobre la comunidad. Ahora, volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran que hay amor y unidad en un grupo donde cada uno se preocupa por su propia vida, o se quejan unos de otros, o simplemente piensan mal los unos de los otros? ¿Ahí hay unidad? ¿Ustedes piensan que ahí puede haber unidad? ¿Ahí hay amor en un grupo así? ¿No es precisamente eso lo que Jesús no quería para su iglesia? No quiero ser dura, no quiero ofender a nadie. La verdad tampoco no es mi intención si alguien se siente ofendido, no es. Yo hablo más que nada de lo que yo también viví, y como sé que yo lo viví, sé que a otras personas también les puede pasar. Y estoy en el proceso del cambio. La verdad es que por eso les comparto esto. Por esta razón, por esta misma razón, que como sé que me pudo pasar a mí, sé que les puede pasar a ustedes. Quizás ya lo atravesaron antes, quizás lo están atravesando ahora, o quizás todavía no lo atravesaron, pero es muy probable que en algún momento el enemigo intente con ustedes también. Y por esa razón, en el día de hoy, así como Jesús me confrontó a mí, yo los quiero animar a ustedes. No confrontar, pero sí animar. A que cada uno pueda examinar sus pensamientos, examinar sus acciones, examinar las intenciones que los motivan. En Juan, como veníamos leyendo, ¿no? En Juan 17, el versículo 11 dice: ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Y después en el versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús vela por nuestra unidad y vela por el amor entre nosotros. Él le estaba pidiendo al Padre que nos proteja en su nombre, que nos una. Y así como Él estaba velando por nosotros, por nuestra unidad y amor, ¿no deberíamos, acaso nosotros, procurar cuidarnos en las mismas áreas? Hace un tiempo, yo mientras pensaba en esto, se me ocurrió como un ejemplo, digamos, ¿no? Resulta que mi mamá tiene diabetes, mi papá tenía diabetes. Y claramente la diabetes es una enfermedad hereditaria, ¿no? Y entonces, hace un tiempo atrás, yo me puse a pensar, yo digo, si mi mamá tiene diabetes, si mi papá tuvo diabetes, creo que otras personas de mi familia también tuvieron, yo digo, creo que debería cuidarme porque tengo tendencia
a poder ser diabética. Quizás no ahora, pero sí quizás más adelante, porque están mis genes. Entonces yo digo, no, me parece que me voy a empezar a cuidar por lo menos con el azúcar y con esas cosas. No es que voy a dejar de comer azúcar, claramente, pero sí cuidarme un poco y no excederme, sabiendo que por el hecho de que yo sé que tengo tendencia hereditaria a poder adquirir esa enfermedad. Entonces, el Señor me llevó a pensar, ¿no deberíamos prácticamente hacer lo mismo con esta situación? Jesús sabía qué riesgos estaba corriendo su iglesia y por eso le preocupaba. Él sabía lo que el diablo iba a intentar hacer con nosotros. Entonces, por esa razón no es conveniente acaso que procuremos tratar intencionalmente de guardar nosotros la unidad, de que realmente busquemos y procuremos guardarnos en unidad y en amor los unos y los otros, porque si esa era la mayor preocupación de Jesús, si siendo Jesús Dios mismo en persona, si siendo Dios todopoderoso, Él estaba preocupado por la unidad de su iglesia, ¿acaso a nosotros no debería preocuparnos lo mismo? ¿No deberíamos realmente cuidarnos en esa área? Muchas veces, ocupados con tantas cosas, descuidamos esa pequeña parte. Siempre tomamos quizás las tareas o el servicio que nosotros brindamos a Dios como si, no digo que no fuese lo más importante, ¿no? Pero descuidando otras áreas. Nos enfocamos más en nuestro servicio y descuidamos más otras áreas que para Jesús, al parecer, son más importantes. Debemos aprender, que es algo que a mí me pasa, debemos aprender y recordar siempre que el diablo no solo se manifiesta como lo vemos en las películas de terror, con encuentros sobrenaturales, tirando cosas, apagando y prendiendo las luces, poseyendo a las personas. El diablo no solo se manifiesta de esas maneras. Como nosotros somos hijos de Dios, Él no nos puede tocar. La realidad es que no nos puede hacer daño físico, ¿no? Pero lo que sí puede hacer Él es atacar nuestra mente con malos pensamientos. Y debemos estar muy atentos a la clase de pensamientos a las cuales nosotros le damos lugar. No solo nos ataca con pensamientos para destruirnos individualmente, sino que también lo hace para dividir a la iglesia. No nos ataca con pensamientos sobre otros hermanos solamente para lastimarnos a nosotros mismos. No es que simplemente busca destruirnos individualmente, sino que realmente su propósito es dividir a la iglesia de Cristo. En Marcos 3, 24 y 25 dice, si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y Satanás sabe eso. Él conoce la Biblia y la palabra de memoria mejor que todos nosotros juntos. Y por eso busca sembrar en nosotros malos pensamientos, ya sea acerca de algún o algunos hermanos, o ya sea que sean pensamientos acerca del pastor o de algún líder, o acerca de nosotros mismos. Nos hace sentir solos, nos hace sentir poco importantes, que nadie nos toma en cuenta. Y así infinidad de malos pensamientos. Puede atacarnos con pensamientos de culpa. Puede atacarnos con infinidad de pensamientos. Toda esa clase de pensamientos no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, vienen del diablo. Ahora, cualquiera de esos pensamientos así por sí solos no nos pueden destruir, ni tampoco puede dividir a la iglesia. Así por sí solos los pensamientos. A menos que nosotros le demos el lugar. ¿Sí? El diablo no puede hacer nada si nosotros no lo dejamos. Si nosotros le abrimos la puerta, si nosotros le damos el lugar, solamente así es como él puede dividir a la iglesia, puede destruirnos interiormente, destruir nuestra autoestima, destruir 1.000.000 de cosas.
En Marcos 3:27 también dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. ¿Sí? Ahí es la clave. Solamente el diablo puede hacer algo si nosotros se lo permitimos. Ya sea que él implante pensamientos. Quizás nosotros no podemos evitar que el diablo traiga malos pensamientos a nuestra mente. Pero sí tenemos a nuestro alcance la decisión de qué hacemos con esos pensamientos. ¿Sí? Si nosotros le damos lugar, si nosotros nos colgamos pensando en esas cosas y aún pensamos más cosas y seguimos dándole vueltas a los mismos malos pensamientos, si le damos el lugar, él va a traer aún más malos pensamientos. Y posteriormente, porque después de eso, se crean creencias erróneas y hasta resentimientos acerca de personas, acerca de situaciones, si nosotros le damos el lugar. Y no solo le estamos dando libre acceso para que nos destruya, sino que también estamos contribuyendo en su obra principal de división de la iglesia, porque esa es su obra principal. Dividir a la iglesia, destruirla, sacarnos del eje, porque él sabe que si nosotros nos dividimos entre nosotros y si la iglesia está dividida, una casa dividida no puede permanecer. Y eso él lo sabe. Ahora, en cambio, nosotros tenemos la opción de luchar contra esos pensamientos, echarlos en el nombre de Jesús cada vez que aparecen y no permitiendo que estos pensamientos afecten mi relación con mis hermanos. A mí me ha pasado muchas veces de que, quizás no tanto acá en la iglesia, pero sí quizás en mi casa, de tener un mal pensamiento o una mala creencia acerca de algo que hizo mi hermana, por ejemplo. Por un mal pensamiento que yo le di lugar, después capaz que yo la trataba mal o la ignoraba. ¿Por qué? Porque ese pensamiento se quedó en mi mente, yo le di tanta vuelta que se creó una creencia errónea también en mi ser, porque puede ser que tenga razón como puede ser que no, pero aún así eso afectó mi relación con ella. Entonces, cuando nosotros le damos lugar a esos pensamientos y dejamos que eso afecte nuestra relación con nuestros hermanos, el enemigo ahí es donde entra y donde está dividiendo la iglesia. Entonces, nuestra tarea en este caso sería echar esos pensamientos. La verdad es que en este último tiempo es difícil porque lo estoy experimentando y no es fácil. Sinceramente, no ha sido fácil. Y son pensamientos constantes quizás, o son luchas constantes, porque quizás no es que simplemente sean pensamientos, pero quizás pasan cosas que a uno lo exceden y no le gustan. Pero realmente está en nosotros el hecho de pararnos y decir basta, y por más que uno crea que tiene razón, porque muchas veces pasa que puede ser que estemos en lo correcto en lo que estemos pensando, quizás sí realmente las cosas pasaron de esa manera y quizás sí tenemos el derecho, entre comillas, de estar molestos o estar enojados. Pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces está en nosotros plantarnos y echar esos pensamientos. Nosotros tenemos la autoridad porque Jesús nos la dio y que en su nombre nosotros podríamos hacer todo. Mayores cosas en mi nombre harán, dijo Jesús, lo estaba mencionando Ethel el domingo. Mayores cosas en mi nombre harán. ¿Cómo creen que no podríamos echar fuera un pensamiento teniendo en cuenta que podemos hacer cosas aún mayores que esas? Realmente no es fácil porque es constante, es una decisión diaria. Y no es diaria de todos los días, es diaria de a cada hora, a cada minuto o en el momento que sea. El enemigo no se da por vencido. Por eso digo que no es fácil la lucha. Es una decisión que tenemos que tomar constantemente. Pero realmente es necesario para nosotros. Es necesario para poder guardar la unidad, para poder guardar el amor que el Señor quiere que nos tengamos los unos a los otros. Es necesario. Y tenemos que recordar siempre que todo lo podemos en Cristo. Él no nos deja solos. Y por más que la lucha sea constante,
también conlleva a que tengamos que estar en continua oración, porque muchas veces esos pensamientos traen malos sentimientos, nos generan malos sentimientos. Pero ahí es donde uno tiene que estar en completa comunión con Dios, donde tenemos que estar orando y pedirle al Señor que nos quite esos sentimientos, que nos ayude a batallar con lo que tengamos que batallar. Cada uno sabe las luchas que tiene, cada uno sabe. Como decía, es posible que muchos de los pensamientos que tengamos acerca de otros quizás sean ciertos, quizás no, pero quizás sí, porque son cosas que quizás vimos, cosas que nos hicieron. Pero siempre tenemos que recordar que nosotros no fuimos llamados a juzgar. No fuimos llamados a juzgarnos los unos a los otros. Fuimos llamados a amarnos los unos a los otros. Eso quiere decir que si vemos a nuestro hermano que está equivocado, sabemos que la pifió, sabemos que se la mandó, sabemos que quizás hasta nos lastimó, si sabemos, lo vemos porque es claro quizás o no, nuestra tarea no es específicamente sentarnos y enojarnos con esa persona y estar enojada y hablar mal de esa persona. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer como hermanos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como cuerpo de Cristo, es orar por esas personas. Es orar para que el Señor toque sus corazones, que el Señor les muestre, que el Señor haga su voluntad en sus vidas. Porque nosotros no sabemos quizás las luchas a las que ellos están pasando. Nosotros quizás no conocemos simplemente lo exterior, lo que vemos, pero nosotros no sabemos con qué herencia espiritual quizás ellos están cargando, no conocemos cuáles son los ataques que ellos están sufriendo, no lo conocemos, no lo sabemos. Simplemente juzgamos por lo que vemos o experimentamos. Pero como hermanos, nuestra tarea es orar por aquellas personas que sabemos que se están equivocando. O mismo tener la humildad suficiente de pedirle al Señor que nos diga, Señor, si estoy equivocada, necesito que también me lo muestres. Haceme ver que si estoy equivocada, quiero que me lo hagas ver. Haceme saber, haceme entender que estoy equivocada, porque claramente todos somos seres humanos y fallamos, y no siempre nuestra perspectiva es la correcta. Ahora, para terminar, porque ya estoy terminando, quiero animarlos a que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta a que cada uno de nosotros podamos poner de nuestra parte para mantener la unidad y el amor que Jesús tanto anhela que tengamos, como sus discípulos, como su iglesia, como sus hijos. Los animo a que juntos podamos realmente orar, así como Jesús oraba por nuestra unidad. Los animo a que juntos podamos orar por esa unidad, que juntos podamos clamar por ella. Y no solo orar, sino que ponernos en marcha. Y que realmente cuando el enemigo venga a querer atacarnos con pensamientos acerca de alguien más, o acerca de situaciones, o cuando quiera sumirnos en nuestra propia vida y en nuestros propios problemas o circunstancias, que realmente podamos poner ese parate y pedirle al Señor que tome el control. Los animo a que juntos podamos hacer de una iglesia más fuerte, edificarnos mutuamente y amarnos mutuamente como el Señor así lo quiere. Así que bueno, hasta acá el mensaje del día de hoy. Espero que les haya podido ser de bendición. Realmente es algo que, por lo menos a mí, fue algo con lo que el Señor estuvo tratando. Y quizás me da un poco de vergüenza el hecho de tener que haber batallado con tantos malos pensamientos. Quizás me da un poco de vergüenza admitirlo, pero lo digo también más que nada porque sé que el Señor está trabajando en mí. Y tengo la certeza de que todo lo que el Señor comienza lo termina. Entonces sé que esto no va a quedar así, o que no va a quedar como comenzó, ¿no? Y bueno, tengo algunos anuncios. Este domingo tenemos Santa Cena. Quería recordarles que todos los jueves
hay reunión online por Facebook y YouTube a las 19 horas. También los domingos hay reunión online y presencial a las 11 de la mañana y presencial a las 18 horas. Para ambas reuniones hay que solicitar turno, ¿sí? También recordarles que los sábados hay reunión de jóvenes a las 18 y si alguno desea participar debería comunicarse con el pastor, con Jessy, con Tati o con José. Así que bueno, hermanos, hasta acá. Los animo a que me acompañen con una oración, así nos despedimos. Padre, en esta noche queremos darte la gloria, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, en esta noche como iglesia que nos enseñes realmente a amarnos los unos a los otros. Que nos enseñes a guardar esta unidad que tanto a ti te preocupaba. Enséñanos a ser realmente uno contigo, que podamos experimentar la alegría, las tristezas, Señor, todos juntos, que podamos amarnos como vos nos amás, Señor, que podamos perdonarnos mutuamente, Señor, cada vez que sea necesario. Enséñanos a persistir, Señor, en esta unidad, enséñanos a persistir en tu amor, en tu misericordia, a persistir en tu camino, a persistir en tu presencia, Señor. Enséñanos, no permitas que nos apartemos de ti. Te pido de una manera especial por cada uno de mis hermanos, para que los acompañes, para que los guardes, para que los guíes, Señor, para que sigas trabajando en sus vidas, así como sé que seguís trabajando en la mía. Te doy gracias, Padre, por todo lo que haces. Derrama de tu bendición sobre cada hogar que en esta noche está mirando y escuchando tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en cada uno de los corazones que quizás aún no te conocen, Padre. Toca las vidas, Señor, que tú deseas tocar, Señor, y haz tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como lo haces en los cielos, Padre mío. Gracias te doy por todas las cosas. Te alabamos, Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y adoramos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.